siempre bienvenido a Venezuela. Vamos al punto. Y vamos al punto aquí en Red Más Noticias a hablar de un tema que es la gran noticia del día. Tiene que ver con la reforma pensional. Tiene que ver con los efectos colaterales de la reforma pensional. Hay uno que se afecta muchísimo. Vamos a ver cómo les pega esto. Y es el capital privado. ¿Usted conocía qué es el capital privado? ¿Para qué sirve el capital privado? ¿Quién lo agrupa? Pues hoy está con nosotros Paola García, no Paula, Paola García Barreneche, es administradora de empresas del CESA, es MBA internacional del Instituto de Empresa de Madrid, de España, tiene más de 20 años de trayectoria profesional y se ha dedicado a vender a Colombia a nivel internacional, estuvo en ProColombia muchos años y hoy es la directora de Colcapital, que es la agremiación de capital privado. ¿Esto cómo afecta la reforma pensional a ese capital privado? Paola, es un gusto tenerte con nosotros en Red Más Noticias, bienvenida. Muchísimas gracias, Giovanni, por la invitación, es un gusto estar aquí. ¿Qué es Colcapital? Bueno, Colcapital, como muy bien lo dijiste, es la agremiación no te equivocaste, estás en el punto, como las noticias de Red Más Noticias, así que súper bien. Es la agremiación que reúne a los fondos de capital privado, esos fondos que están invirtiendo en el país, a lo largo y ancho del país, en diferentes sectores. Si uno mira las, digamos, áreas económicas de Colombia, casi que detrás de cualquiera hay un fondo de capital privado. Si tú me dices del sector inmobiliario, respaldado por las inversiones de los fondos de capital privado. Si tú me dices el sector de infraestructura, hemos oído mucho de las concesiones de cuarta generación, todas estas vías, aeropuertos, APPs y demás, respaldados y los cierres financieros se lograron con los fondos de capital privado. Si tú me dices el tema de emprendimiento tecnológico, Rappi, La House, todos estos emprendimientos de turno, Laika, todos los que estamos viendo, respaldados por los fondos de capital privado. Si nos vamos al tema agroindustrial, también hay proyectos de fondos de capital privado. Y en el día a día, mientras que uno va caminando por la calle, ve muchas empresas que detrás de ellas hay fondos de capital privado que les han invertido para llevarlas a otro nivel, para internacionalizarlas o para sencillamente hacerlas más grandes. Empresas del día a día como De Uno, como Ísimo, como La Facenda, como Andrés Carne de Res, entre otros. Entonces, los fondos son realmente vehículos que invierten en el desarrollo económico del país. Quiero aterrizar eso que tú me explicas con la reforma pensional. Nosotros nos vimos en Cartagena, allá en el Congreso de Asofondos. ¿Esto cómo impacta lo que se aprobó ayer en el Congreso a los fondos de capital privado? Pues te voy a hacer un resumen ejecutivo. Básicamente, esta es una industria muy joven, llevamos 12 años, Colcapital lleva 12 años, y en este tiempo que hemos venido recolectando la información de los fondos de capital privado, podemos hablar ya de inversiones superiores a los 15.500 millones de dólares. Estas son inversiones que han llegado a los 28 de los 32 departamentos del país. ¿Todo el país? Es decir, a lo largo y ancho. Y el desarrollo económico y el desarrollo en las regiones ha sido sumamente importante. Son inversiones que además son altas generaciones de empleo. Más de 300.000 empleos son creados a partir de las inversiones de los fondos de capital privado. ¿Qué pasa y por qué la reforma pensional los afecta? Porque los inversionistas de los fondos de capital privado son los fondos de pensiones. Más o menos el 49% de los recursos que tienen esos fondos de capital privado para invertir en el país provienen de los fondos de pensiones privados. He ahí por qué la reforma nos afecta. Pero puntualmente, Paola, ¿en qué los afecta? Pues no vamos a tener el mismo flujo de capital para poder invertir en estos proyectos que te estoy mencionando de todo tipo. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Es decir, si esos fondos de capital, fondos de pensiones no van a tener la misma cantidad de recursos, pues no vamos a tener esa inversión en los fondos de capital privado que nos permita ver ese derrame económico en los diferentes sectores de la economía. Alguien pregunta, ¿y por qué no van a tener la plata? Si finalmente son un fondo de capital privado, ¿por qué no tendrían la plata con esta reforma? Pues actualmente, como se está planteando, los recursos van a pasar de los fondos de pensiones privados a el fondo de pensiones público. En este momento, porque todavía no se ha terminado la discusión, tenemos de hablar de lo que está pasando en este momento con ese umbral que quedó planteado del 2.3 salarios mínimos. Serían más o menos el 73% de los recursos que pasarían de ahí a Colpensiones. Entonces,
Colpensiones actualmente no invierte, no tiene ese fondo del ahorro que invierta en fondos de capital privado o en activos alternativos o en el mercado de capitales. Entonces ahí estamos en esa discusión de ver cómo finalmente van a quedar los temas, ver si finalmente vamos a quedar en un umbral del 2.3 o si podemos bajar ese nivel de pronto a un salario mínimo donde la industria se vea menos afectada y podamos seguir viendo esta generación de empleo. O sea, lo que no puede ser es una reforma pensional que destruya empleo, porque es un poco una antítesis. ¿Cuál es el umbral que a ustedes les sirve? ¿1%? Nosotros proponemos 1%. Creemos que con un 1% es un valor sensato donde vamos a poder tener una reforma pensional que le sirva al país, pero donde no vamos a destruir del todo la inversión que pueden tener los fondos de capital privado en la industria. Paola, ¿qué te dijeron tus afiliados ayer cuando vieron las noticias de la aprobación de esta pensional? No hemos parado, estamos realmente en modo antiincendios en la asociación. Hemos tenido llamadas ayer, hoy, todo el día discutiendo cuáles son los pasos a seguir, porque realmente para los fondos es como si les estuvieran cortando un poco la bala de oxígeno. Entonces es fundamental para nosotros. Creo que ha sido muy importante tener reuniones con los congresistas, poder decirles cuál va a ser el efecto colateral de eso, pero desafortunadamente estas conversaciones no han tenido el efecto que hubiéramos querido. Sabemos que... Oyen, pero no escuchan, dirían por ahí. Puede ser que tengan intereses diferentes. Le quiero cambiar un poquitico el espectro. ¿Cuáles son las principales preocupaciones, los riesgos que tienen ustedes como fondo de capital privado con el mercado inmobiliario? Se lo pregunto porque ayer casualmente en Red Más Noticias sacamos un informe y la construcción está parada. Sí, ahí hay varios riesgos. Creo que, pues el primero, la reforma pensional. Los fondos de capital privado que invierten en el sector inmobiliario, pues se alimentan de los fondos de pensiones, con lo cual ese es el primero. Y en ese estamos en alerta roja, pues por obvias razones de la reforma pensional. El segundo, toda la normativa que está sacando el gobierno. Por ejemplo, hay en este momento una normativa que saca el Ministerio de Agricultura que se llaman las APAs, que son áreas para la protección alimenticia, que tienen frenados algunos proyectos, por ejemplo, en la sabana de Bogotá. Y su intención desde el Ministerio de Agricultura es que esto sea a lo largo y ancho del país. Entonces, muchos proyectos que estaban listos para empezar a desarrollarse en temas inmobiliarios van a tener que poner el freno porque esas áreas quedaron protegidas solamente para producción alimenticia. Esa es una gran preocupación para el desarrollo de este tipo de proyectos. Y no solamente los inmobiliarios, proyectos de cualquier tipo, pueden ser también proyectos de infraestructura o proyectos de empresas que quieran crecer sus plantas de producción, por ejemplo. Pero eso es malo, proteger el medio ambiente para que produzca comida en vez de hacer construcción. No podemos decir que sea malo, pero yo creo que todo en su justa medida. Y creo que hay zonas que están destinadas y que tienen ese potencial agrícola que definitivamente no son las que se están designando en este momento. ¿Usted cree que es algo medio arbitrario, que se les está pasando la mano? Yo creo que sí, y creo que hay que revisarlo. Creo que siempre la conversación entre el sector público y el privado es positiva y creo que se puede llegar a acuerdos. Creo que se puede mirar cuál es el mejor beneficio para el país como un total y no solo para un sector en particular. En el sector inmobiliario, ¿qué va a pasar en los próximos 5 años si las cosas siguen como van, Paola? Pues estamos viendo muchas tendencias. El tema de vivienda, por ejemplo, de vivienda de interés social. Ha habido también ahí una alta preocupación por la desinformación, los cambios en normativa, los cambios en la información de los subsidios de vivienda de interés social que el Ministerio de Vivienda ha, pues, digamos que frenado un poco. Entonces ahí va a haber una tendencia a cambiar de la vivienda de interés social tradicional como la hemos conocido a de pronto vivienda en renta, ya que no va a haber tantos subsidios. Vemos que eso frena la economía tremendamente. Eso frena la economía tremendamente y pues estamos viendo, incluso hemos visto las cifras de Camacol que son realmente dramáticas y eso frena la economía, eso frena la generación de empleo, eso frena mucho el motor, digamos, de desarrollo del país. Entonces, ese es un tema absolutamente crucial. O sea, en términos generales, si no hay construcción, pues no hay trabajo para los obreros. Así de sencillo, ni para el de la ventana, ni para el de la pintura, ni para el de la retroescala. Todo eso se queda quieto. Eso se queda quieto y eso hace que esto tenga pues un efecto colateral muy importante pues para las diferentes regiones donde se tenía ese tipo de desarrollos, por supuesto. Adicionalmente vemos como un cambio en tendencias también, digamos que anteriormente teníamos una gran inversión en oficinas, quizá después de la pandemia eso ha ido reduciéndose, pero hemos visto oportunidades nuevas, centros logísticos por ejemplo han sido una gran oportunidad, hemos oído mucho hablar del tema del nearshoring, esa oportunidad de estar más cerca del consumidor final y ahí Colombia sigue teniendo una gran oportunidad.
Es una oportunidad que quizás se ha visto más aprovechada por México por su cercanía con Estados Unidos, pero Colombia sigue teniendo una gran oportunidad y se han venido desarrollando proyectos. También al vernos aislados y consumiendo muchos datos, vemos que se crece el consumo de datos y hay una gran oportunidad también en temas de data centers. Hemos visto ya fondos de capital invirtiendo fuertemente en esa oportunidad. En Colombia puntualmente hay una oportunidad para continuar creciendo en data centers y sectores que tradicionalmente hemos sabido que tienen una gran oportunidad, como el de turismo. Ya hemos visto durante mucho tiempo que el turismo ha sido, digamos, la segunda entrada de divisas al país después del petróleo. Tenemos un potencial de desarrollo turístico y todavía tenemos mucha capacidad de desarrollar infraestructura hotelera o turística, que eso también es una oportunidad para los fondos de pensiones. Y para eso se necesita también el fondo de capital y las pensiones, para invertir en eso. Mucha gente decía, Paola, aquí entre nos, ¿qué es que la plata de las pensiones la cogen para hacer hoteles? Pues entonces eso no es malo, eso termina siendo bueno. Pues al final desarrolla industrias completas, genera empleo y lleva un desarrollo a las regiones que sin eso no se habría llevado a cabo. ¿Y la plata invertida se recupera? Muchas veces se recupera y muchas veces se gana. Si miramos las inversiones de los fondos de pensiones privados, precisamente en activos alternativos, son las inversiones más rentables de todos los países de la OECD. Entonces ahí tenemos sin lugar a dudas una oportunidad muy grande que puede que estemos perdiendo. Paola, ¿hace cuánto tú asumiste este reto de dirigir Colcapital? Yo lo asumí en enero del 2022, hace 2 años y un poco. Hace 2 años y un poco, y le tocó esta coyuntura. Sí. ¿Cómo ve el país que le tocó? Pues es una coyuntura compleja, pero también son retos bonitos. Podemos seguir trabajando por el país. Antes tenía como la camiseta un poco más del sector público, sí, trabajando desde ProColombia, vicepresidenta de ProColombia. Correcto, además, atrayendo inversión extranjera directa al país. Ahora desde el sector privado también estamos defendiendo los intereses que al final son los mismos para el país. Entonces sí, creo que ha sido un reto interesante. Es un gremio muy dinámico, muy activo y además es muy interesante porque afecta a varios sectores de la economía. Como decía, si uno mira cualquier sector, prácticamente en cualquiera de ellos hay un fondo de capital privado detrás que está haciendo inversiones de mucho impacto. La marca Colombia, ¿nosotros como país todavía somos atractivos? Pues, ¿O ya no somos tan atractivos? Curiosamente, cuando uno habla, pues digamos aquí, entre los mismos colombianos nos encanta darnos palo, ¿no? Cuando uno sale... Por eso le digo, porque uno es muy crítico, pero de pronto afuera nos ven bien. Uno es muy crítico, pero cuando uno sale, sí, continuamos siendo un país que es atractivo para la inversión. Continuamos viendo apetito incluso de fondos de capital internacionales que hacen apuestas por nuestro país y siguen llegando. Cada vez tenemos más miembros de Colcapital que son fondos de capital privado internacionales que están aquí y están para quedarse a largo plazo. Las inversiones de los fondos de capital privado no son estas inversiones golondrina que van y vienen, son inversiones que están por mínimo unos 10 años, 15 años, 20 años, miran más hacia el mediano y largo plazo. Y es interesante Colombia porque ven la oportunidad independientemente de la coyuntura política. Claro. Son inversiones que no se trazan por los tiempos políticos, que van mucho más allá, con lo cual se vuelven un poco anticíclicas, no van con el tiempo político. Entonces, esto como la pensional no los asusta. No, pues por supuesto, los asusta un poquito. A ver, la palabra clave cuando uno habla de inversión es confianza. Y cualquier mensaje de inestabilidad, de falta de confianza, de falta de transparencia o de cambio en las reglas de juego, por supuesto es una bandera roja. Claro. Yo creo que es muy importante que seamos conscientes de ello. Cuando alguien va a tomar una decisión de montar una empresa, de hacer una inversión, de adquirir, de hacer una fusión o una adquisición, pues está teniendo en cuenta también la estabilidad a largo plazo y les gusta que las reglas de juego estén claras. Por ejemplo, ¿qué han dicho sus fondos privados cuando ven la situación de seguridad en Colombia? Y ven de pronto todo esto que pasó con la paz total y los grupos guerrilleros y las negociaciones y las bombas. ¿Qué dicen? Pues realmente, si soy muy sincera, los fondos no han venido a tocarnos la puerta para preguntar si tenemos alguna cifra en términos de seguridad. Creo que los fondos tienen exposición a nivel global, especialmente los que son internacionales, y están acostumbrados a diferentes tipos de coyunturas. De hecho, muchos de ellos nos dicen, no, nos ha tocado mucho más difícil en X o Y país, hemos visto coyunturas mucho más adversas. De hecho, nos alegra que en Colombia estemos teniendo cambios, que se puedan ver que esas transiciones y que se ponga a prueba la fortaleza de sus instituciones porque estamos viendo que está funcionando. Y entonces nos lanzan mensajes de ese tipo. Creo que si bien siempre están monitoreando, porque eso es un hecho, siempre lo están monitoreando, de momento siento que todavía no han perdido la confianza en el país y creo que eso es muy importante. Depende mucho de lo que pase de aquí en adelante y esas señales que se manden del mercado.
Claro. lo que pueda pasar en términos de inversiones. Uno como periodista pues es crítico, pero usted ha estado vendiendo a Colombia desde hace muchos años atrás, antes de asumir esta responsabilidad, que me parece una responsabilidad tremenda. ¿Qué es lo que más le gusta a la gente de Colombia? Cuando usted llega a hablar de Colombia, ¿qué es lo que le gusta a los inversionistas, a los fondos, al capital extranjero? ¿Qué dice Colombia sí, Venezuela no? Pero, bueno, Venezuela no es un ejemplo, pero Ecuador o otro país no, pero Colombia sí. Hay una cosa que resalta en todas las conversaciones con los inversionistas y es el talento humano. No hay una sola conversación de un inversionista que haya tenido operaciones en Colombia en donde no digan la capacidad de trabajo, de verdad la calidad del recurso humano es excepcional. Entonces creo que esa sería la primera. La segunda, y dada la coyuntura, digamos, internacional que tuvimos con la pandemia, todo el tema de las cadenas de valor y demás, el tema de la ubicación se vuelve estratégica. Colombia es un país que está a menos de... Lo cerquita que estamos de Estados Unidos. A menos de 6 horas de cualquiera de las capitales de la región. Eso hace que sea mucho más fácil, mucho más central, y muchas de las operaciones de multinacionales, fondos internacionales se están estableciendo en Colombia. ¿Por qué? Porque está en todo el centro de las Américas, porque tienen una conectividad muy fácil para manejar sus operaciones y establecerse como hub en Colombia para América Latina. Y cuando le llegan y le hablan de miedos, ¿usted qué hace? ¿Qué dice? No, pues por supuesto no podemos tapar el sol con las manos. Está muy bien estar enterados, entender los miedos y abordarlos. Creo que hay que ver cuáles son las realidades y hay que ver cuáles son las realidades, pues también digamos que respaldadas con estadísticas, cifras, riesgos puntuales, en este caso riesgos financieros o riesgos políticos o los diferentes riesgos que se puedan presentar. Tremenda, Paola García. Yo sí les dije, les voy a presentar a una mujer que a ustedes los va a dejar cautivados. A mí me cautivó porque qué bonito que tengamos estas líderes en Colombia. ¿Sabe cómo se llama eso, Paola? Power femenino. La felicito. Y qué rico tenerla aquí con nosotros en Red Más Noticias. No, es un gusto estar aquí con ustedes y poder compartirles también un poco de lo que hacemos. Estos son los efectos colaterales de lo que pasó ayer en Colombia con esta reforma pensional. Vamos con nuestra emisión central de Red Más Noticias y vamos a entrar en el análisis. Los que les gustó, lo que no gustó, lo que está por hablar, lo que falta en el Congreso. Vamos con nuestra emisión central.